Hola a todos, soy el doctor Grajales y hoy vamos a seguir revisando los aspectos más importantes de la nueva guía para la prevención, detección, evaluación y manejo de la hipertensión arterial en adultos, publicadas por el Comité Conjunto de Guías de Práctica Clínica del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Estas guías fueron publicadas el 14 de agosto del 2025 y su objetivo es servir como un documento actualizado dirigido a los clínicos para que orienten el manejo de los pacientes con hipertensión. Si aún no has visto la primera parte de este video, te invito a que por favor lo revises y luego continúes con esta revisión de los aspectos más destacados de esta guía. Desde el punto de vista de la atención de emergencias, esta guía regula los conceptos de urgencia y emergencia hipertensiva que anteriormente generaban bastante conflicto desde el punto de vista de la definición técnica. Esta guía elimina el término urgencia hipertensiva, que era algo que ya se venía discutiendo desde hace muchos años, y lo cataloga como hipertensión grave sin síntomas de afectación a órgano blanco. Recuerden que los signos de afectación a órgano blanco vienen determinados, entre otros, por dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, adormecimiento, debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar, así como cualquier otro signo neurológico o signo de alarma. Este término que antes se conocía como urgencia hipertensiva, hoy bajo la denominación de hipertensión grave sin síntomas de daño a órgano blanco, le permite al clínico dar un manejo ambulatorio a este paciente bajo los preceptos que ya veníamos revisando de iniciar con terapia doble, preferiblemente en una sola presentación, con un posterior seguimiento y monitoreo. Esta nueva perspectiva ayuda al clínico a manejar estos pacientes de una manera más apropiada y a descongestionar el servicio de emergencia en relación a aquellos pacientes que acudían sin afectación a órgano blanco y que según los protocolos anteriores obligaban al manejo dentro de los servicios de emergencia. Esta guía refuerza la definición de emergencia hipertensiva para aquellos pacientes que, al igual que en el caso anterior, tienen valores de presión arterial superiores a 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o 120 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Pero en este caso, la guía hace alusión a aquellos pacientes que sí presentan daño a órgano blanco con cualquiera de los signos y síntomas que ya hemos conversado, y estos pacientes son los que ameritarían un manejo específico dentro del servicio de emergencia, casi siempre con medicamentos de uso endovenoso, con metas muy específicas de descenso de presión arterial y el monitoreo en unidades de cuidado crítico. Como pueden ustedes ver, entonces, bajo esta nueva guía ya se aclara un poco la confusión que tenían los profesionales de la salud respecto a diferenciar qué era una emergencia hipertensiva, qué era una urgencia hipertensiva y cuál era la forma en la cual íbamos a manejar estos pacientes. Resumiendo este punto, entonces los pacientes con hipertensión grave sin daño a órgano blanco, aunque tengan valores de presión arterial superiores a 180 milímetros de mercurio de sistólica y o 120 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, pueden ser manejados de manera ambulatoria con terapia doble y monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y los pacientes que entren dentro de la categoría de emergencia hipertensiva serían los que irían a los servicios de emergencia en unidades críticas para un manejo mucho más específico. Respecto al monitoreo y seguimiento, se sigue insistiendo mucho en la importancia del automonitoreo domiciliario, que antes era opcional, pero ahora es prácticamente obligatorio. En el año 2017 ya las guías sugerían la importancia del automonitoreo domiciliario, pero en el 2025 se convierte en parte central del diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Según esta recomendación, el paciente debe medirse en casa con equipos validados, preferiblemente con manguito, la presión arterial para tener unos valores más precisos y exactos de sus condiciones basales. Esto obviamente para disminuir el efecto de bata blanca que muchas veces dificulta la clasificación, la definición y el diagnóstico de los pacientes con problemas hipertensivos. La guía también es muy clara en que los relojes y pulseras sin manguito no son recomendados porque aún
tienen mucha falta de precisión en la medición de los valores de presión arterial de manera ambulatoria. Así que el paciente debe medirse con equipos validados y preferiblemente que tengan manguito. Por ejemplo, si una paciente llega a emergencias con valores de 145-85 milímetros de mercurio de presión arterial, se encuentra ansiosa, puede ser que esta persona tenga una hipertensión sostenida o puede ser que simplemente sea un efecto de bata blanca. El automonitoreo en casa ayuda a diferenciarlo y evita el sobretratamiento en aquellos pacientes que tienen este tipo de hipertensión inducida. La guía también hace mucho énfasis en los modelos multidisciplinarios de cuidado, donde se involucran los médicos de todas las especialidades, los profesionales de enfermería, farmacia clínica y todos los profesionales de la salud trabajando en los mismos protocolos de manera estandarizada para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento. Respecto a las poblaciones especiales y específicamente en el caso de mujeres embarazadas, hay cambios muy importantes. Las guías recomiendan tratar la hipertensión crónica, es decir, aquellas pacientes que tienen valores de presión arterial por encima de 140-90 milímetros de mercurio, incluso antes de las 20 semanas de gestación. Se recomienda el uso de aspirina en dosis bajas de 81 miligramos al día para reducir el riesgo de preeclampsia en las mujeres que tienen alto riesgo de desarrollar este tipo de patología. Obviamente teniendo en consideración que no hayan antecedentes específicos de alergia al ácido acetilsalicílico o cualquier otra contraindicación absoluta. Y algo sumamente importante, estas guías resaltan la importancia del seguimiento posparto. Las mujeres con hipertensión gestacional tienen un riesgo mucho más elevado de desarrollar hipertensión crónica, por lo cual requieren un control mucho más minucioso y prolongado de los valores de presión arterial en el posparto. Estas guías resaltan la importancia de hacer seguimiento posparto en aquellas mujeres que han desarrollado hipertensión gestacional o que tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica. Por ejemplo, una paciente con 12 semanas de gestación y una presión de 145-95 milímetros de mercurio, antes podíamos esperar a que tuvieran cifras mucho más altas para iniciar tratamiento. Sin embargo, las guías actuales, publicadas en agosto del 2025, recomiendan la importancia de iniciar el tratamiento de inmediato. En resumen, esta guía 2025 para el manejo de la hipertensión arterial en adultos nos deja 5 mensajes súper importantes para llevar a casa. Primero, es sumamente importante establecer como valor objetivo cifras de presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Mantener la presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio no solo protege al corazón, sino que también protege al cerebro. Y como ya se ha revisado, más allá de la protección cardiovascular inmediata, estamos protegiendo el desarrollo posterior de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Segundo, es sumamente importante el uso de la calculadora Prevent para evaluar el riesgo en los pacientes con hipertensión. Recuerden que esta calculadora, además de parámetros clínicos, también toma en cuenta aspectos sociales relacionados con el desarrollo de la presión arterial. Y también es importante dentro del protocolo diagnóstico y de seguimiento incluir los índices de albúmina creatinina y ampliar la pesquisa para la detección temprana de hiperaldosteronismo. Tercero, la modificación del estilo de vida sigue siendo la base del tratamiento, pero en etapa 2 se debe iniciar de entrada con 2 fármacos en combinación fija para tener una mayor adhesión de los pacientes al tratamiento. Cuarto, la importancia del automonitoreo domiciliario, el cual es esencial para poder tener una realidad certera de los valores basales de presión arterial en los pacientes hipertensos. Y no confiar aún en los dispositivos o relojes sin manguito porque no tienen la precisión necesaria en estos momentos.
En quinto lugar, tener en cuenta las recomendaciones para el manejo de la hipertensión gestacional, donde se recomienda tratar a las pacientes desde valores de 140 a 90 milímetros de mercurio y usar aspirina a bajas dosis, así como dar seguimiento posparto por el alto riesgo que tienen de desarrollar hipertensión arterial crónica. La clave para los profesionales que se desenvuelven en los servicios de emergencia es utilizar la nueva definición de emergencia hipertensiva e hipertensión arterial severa sin signos de alarma o sin afectación de órgano blanco para iniciar el manejo agudo correcto y garantizar la derivación oportuna para el manejo ambulatorio de estos pacientes por la consulta externa de las diferentes especialidades. Recuerda que la hipertensión arterial es un asesino silencioso, pero el abordaje correcto es una oportunidad para cambiar el destino de nuestros pacientes. Esa es la verdadera medicina preventiva. Soy el doctor Grajales y te agradezco por acompañarnos en esta revisión de las nuevas guías para el manejo de la hipertensión arterial en adultos. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que podamos seguir revisando temas de interés de una manera sencilla y al alcance de todos. Muchas gracias.